Tenemos que continuar siendo fieles. Y hoy quiero que reflexionemos en un pasaje que creo que se puede aplicar porque muchos están pasando por una situación emocional difícil en medio del COVID, que han perdido seres queridos. ¿Cuántos de ustedes han perdido algún familiar de COVID? Levante la mano si ha perdido un familiar. Qué tristeza, bastantes manos levantadas. Y eso es una situación difícil de superar, que hay que pasar por esa tristeza, o amistades que hemos perdido. Todos hemos perdido personas que conocíamos, que amábamos. Y hoy quisiera que reflexionáramos. La semana pasada estaba con mi hija Andrea y estábamos leyendo la escritura y estábamos leyendo la historia en Génesis capítulo 4 de Caín y Abel. Y al reflexionar en la historia y hacer preguntas con mi hija sobre lo que habíamos aprendido, porque es una historia muy triste, cómo se desemboca la situación del corazón de Caín. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Caín y Abel? ¿La han escuchado? Levante la mano. Ok, muy bien. Vamos a reflexionar hoy, abrir nuestras Biblias y reflexionar en Génesis capítulo 4, en esta historia que Dios tiene para nosotros en este día. Y dice en el versículo 1 que el hombre, Adán, se unió a su esposa Eva, y ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, a su hijo Caín, y dijo: he adquirido o he traído al mundo un hijo varón con la ayuda del Señor. Esta palabra Caín se parece a un verbo hebreo que significa adquirir o traer, o en inglés dicen bring forth, o traer hacia el mundo, de dar a luz al mundo un hijo varón. Este hijo varón, Caín, era el primogénito de la primera pareja en el mundo. Era el primer nacido. ¿Se acuerdan que Dios puso al ser humano en un lugar? La historia de Adán y Eva nos sirve para identificarnos a cada generación de seres humanos, para reconocer que Dios nos hizo a su imagen con el propósito de que conozcamos a Dios. El ser humano busca algo que llene su corazón. Buscamos, por eso nos encanta el entretenimiento, la diversión, el tratar de reír, el tratar de encontrar momentos agradables en nuestra vida. Buscamos algo que nos satisfaga y nos llene, pero también buscamos un propósito, porque la vida no se trata solo de reír y de ver series, sino se trata de que nuestra vida haga una diferencia para bien en el mundo, que tengamos un propósito por el cual vivir. Y ese propósito se encuentra en el Dios que hizo la vida. Dios nos hizo para adorarlo, para conocerlo, para caminar con Él. Y el hombre pecó contra Dios queriendo ser su propio Dios. Escuchó la voz de Satanás en el huerto y el hombre fue expulsado de la presencia de Dios. Y hubo una maldición sobre la serpiente que se arrastraría y hubo una promesa de Dios en Génesis 3:15 que el hijo de la mujer, la simiente, la semilla, la descendencia de la mujer, le daría en la cabeza a la serpiente. Había la expectativa desde entonces de alguien que iba a derrotar la maldad en el mundo. Y cuando Caín nace siendo el primogénito, yo creo que existía una gran esperanza de que él es una persona en la cual Dios puede cumplir sus propósitos. ¿Cuántos de ustedes quieren ser una persona en la que Dios cumpla sus propósitos y que experimentan en su vida ser útiles en las manos de Dios y que su vida cuenta y hace una diferencia? Amén. Todos nosotros queremos hacer eso, incluir yo quiero hacer eso. Por eso es que soy un predicador de la palabra de Dios. Por eso es que encuentro un tesoro y un valor en servir al Señor. Bueno, Caín tenía ese potencial. Y dice el verso 2 que después después dio a luz a Abel. O sea, primero surgió Caín, era el primogénito. Y tiempo después, no sabemos si fueron 2, 3 o 5 años o fue el año siguiente, dio a luz a otro hijo que se llamaba Abel. Y es interesante que Abel se presenta como el hermano de Caín, porque los que conocemos esta historia pensamos en Abel como el personaje principal, la persona buena, la persona con un corazón puro delante de Dios. Pero a veces pasamos por alto que Caín es el protagonista de esta historia, es la persona principal. Por eso es que se presenta Abel como el hermano de Caín, porque la persona importante en esta historia de Génesis 4, ¿quién es? Es Caín. Y dice que Abel se dedicó a criar ovejas. O sea, encontró su labor en la vida en criar ovejas, en llevarlas a pastar, en cuidarlas, en ser un ganadero de esas ovejas que había. Y dice que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Se dedicó muy importante la agricultura. Gracias a Dios por los agricultores en todo el mundo, que por ellos llegan las verduras y la papa y las cebollas y el arroz y el pan a nuestras mesas, en nuestro diario vivir. Muy importante la labor que hacen los agricultores. Y Caín tenía esa labor delante de Dios. Y Caín entonces vemos que es el primogénito y el protagonista de la historia.
Y dice que el verso 3, que pasó el tiempo, no sabemos cuánto tiempo, y para esto podemos entender que Caín cosechó muchos frutos de la tierra, que comió probablemente con sus padres, con sus hermanos, porque Adán y Eva tuvieron más hijos, y de alguna manera no sabemos cómo surge la idea de presentarle a Dios una ofrenda. Lo que sí sabemos es que cuando se escribe Génesis por la mano de Moisés, el hombre de Dios, el que recibe esta historia de los 5 primeros libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio, es el pueblo de Israel en el desierto. Y para esto Dios ya les había indicado que nosotros debemos honrar a Dios, ofrecerle a Dios lo mejor de nuestra vida, y parte de eso es ofrecerle a Dios de lo que Él nos bendice y nos prospera. El pueblo de Israel practicaba el diezmo, que era de la 10ª parte de sus cultivos, traer al sostenimiento de la obra de Dios para que los sacerdotes, los levitas, pudieran ser sostenidos y el culto de adoración a Dios continuara. Entonces, quien está leyendo esta historia es el pueblo de Israel, que ya sabe que Dios quiere que seamos dadivosos y recíprocos con lo que Dios nos da. Entonces dice que pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda, algo que le ofreció a Dios, algo que miná es la palabra en hebreo, algo voluntario que ofrece y que trae a Dios, y dice: Dios, yo reconozco que nada tendría si tú no me dieras las fuerzas para trabajar, si tú no me hubieras dado la vida, y yo reconozco que Señor, parte de lo que tú me das, algo es tuyo o es para el sostenimiento de tu obra. Y dice que trajo una ofrenda del producto de su cosecha. Es interesante cuando vemos lo que su hermano va a hacer en el siguiente versículo, porque dice trajo una ofrenda, ¿verdad? Trajo una ofrenda y después de pasado un tiempo. Dice el verso 4, también Abel llevó al Señor. ¿Qué diferencia? ¿Llevó al Señor una ofrenda? No. ¿Qué hizo Abel? Llevó al Señor las primeras, que para el pueblo de Israel tenían una práctica que se llamaba las primicias, y las primicias del cultivo era que, por ejemplo, si yo tenía mi cosecha de cebada o mi cosecha de trigo para el pan que íbamos a comer, los primeros racimos de trigos que surgían se cortaban y se llevaban, en vez de decir son míos, es mi cosecha, se llevaban a decir: Señor, gracias porque tú me das la fuerza para trabajar, bendices la tierra para que produzca, y esto reconozco que lo único que puedo hacer, Señor, es ofrecerlo a ti, porque sin ti nada tendría. Y en el tiempo de Israel se traía a los levitas, a los sacerdotes que eran encargados del servicio a Dios, y era una muestra de que Dios iba a bendecir el resto del cultivo. Porque cuando eso pasaba, el cultivo seguía produciendo y producía en abundancia, y era mucho más que las primicias que habían traído. Pero era una forma física de mostrar: todo lo que Dios me da no es por mi capacidad, por mi inteligencia, por mi fortaleza, sino que reconozco que Dios me da la vida y que sin Él no tendría nada, ni siquiera existiría en este mundo. Entonces dice que trajo las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor, ¿qué hizo Dios? Miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Qué interesante, porque cuando tú y yo ofrecemos a Dios algo que nos cuesta, que puede ser nuestro tiempo, mucha gente sabe que tenemos que dedicar tiempo a la oración, a pasar tiempo con Dios en nuestra vida, en apartar un tiempo al día en que doblemos nuestras rodillas, o al ir a caminar o al manejar, digamos: Señor, hoy quiero alabarte, Señor, hoy quiero agradecerte porque reconozco que la vida que tengo es un regalo tuyo. Señor, he fallado. Señor, gracias porque eres paciente con mis imperfecciones, con mis pecados, con mis maldades, con las áreas de mi vida, Señor, que no termino de rendir a ti. Señor, te necesito. Señor, perdóname. Señor, límpiame de mi maldad. Te fijas, es una oración donde uno habla con Dios, aparta tiempo y dice: Señor, fórmame en la persona que tú quieres que yo sea para ti. Señor, quiero interceder en oración por esta persona que está sufriendo. Y uno tiene un tiempo para Dios, pero vivimos una vida tan ajetreada que a veces hacemos todo y no hacemos tiempo de las primicias de nuestra vida para conectarnos con Dios, que es nuestro creador, nuestro hacedor. Y igual la Biblia, ¿no? Nos da flojera leer porque no estamos acostumbrados a leer, no hacemos el tiempo, y hay una frase que dice: el interés tiene pies. Si tienes interés en Dios, pues abres y tratas de conocer a Dios, aunque haya confusión, aunque haya
literatura difícil de entender en la Escritura, tú haces el esfuerzo de crecer y conocer de Dios. Vienes a la iglesia, te conectas, creces en tu fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es tan importante que vengamos domingo a domingo, que nos conectemos en un grupo. También el hecho de ofrendar de nuestra vida, de lo que Dios nos da, amar a los misioneros, amar la obra de Dios en la iglesia local. Todo eso, servir a Dios, porque no nos sobra el tiempo. Y decir, servir en un ministerio una vez al mes en la iglesia, no hombre, es más cómodo sentarse. Sí, pero también la obra de Dios requiere que sirvamos todos y cuando servimos crecemos en la fe. Es más, nunca has estado tan fuerte en tu fe que cuando tienes esa combinación perfecta de recibir y de estar dando y sirviendo, es cuando Dios fortalece tu fe. Entonces vemos que a veces le dejamos a Dios las obras de nuestro tiempo, las obras de nuestros recursos, las obras de nuestra vida, y pasa la vida entera y no hemos servido al Señor. Y Dios ve con agrado, este pasaje nos sirve para ver que los ojos de Dios recorren la tierra, y aunque nadie tome en cuenta lo que tú has hecho para Dios, Dios sí lo toma en cuenta. Dios ve en lo secreto tu corazón y las intenciones de tu corazón. Dios ve el esfuerzo cuando te levantas para ir, cuando tomas el teléfono para hablarle a alguien, cuando mandas un texto, cuando te interesa a alguien y oras por alguien. Dice que Dios miró con agrado lo que ofrecemos a Dios, la ofrenda de Abel. Entonces, la diferencia que vemos entre Abel y Caín, entre Caín y Abel, es que Caín ofreció una ofrenda después de mucho tiempo, no acostumbraba a traer a Dios o reconocer a Dios en el fruto de su trabajo, y Abel trajo las primeras y las mejores, ponía a Dios en prioridad. ¿Y qué dijo Jesús? Busca primero el reino de Dios y su justicia, una vida justa, una vida de integridad, y todo lo que tú deseas en tu corazón, lo que anhelas, la razón por la que trabajas, la razón por que a veces no das tu tiempo, no das tus recursos, todo eso que te da miedo soltar tu vida para servir a Dios, ¿qué dice Jesús? Vendrá por añadidura. Porque Dios no se queda con nada. Dios ama al dador alegre, dice la palabra de Dios. Caín tuvo varios cultivos, no honró a Dios en prioridad, y un día se le ocurrió traer una ofrenda. A lo mejor por conveniencia, a lo mejor por decir, bueno, si doy el cultivo se me va a dar, que Dios me va a bendecir en mis cultivos, pues vamos a checar tarjeta o a checkmark, ¿no? Ya chequé ese punto con Dios que ya di, entonces Dios, ¿qué va a pasar? Me va a bendecir más. Muy importante que cuando no demos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras ofrendas, siempre demos con un corazón alegre y sincero, no esperando de Dios más, sino agradecidos porque Dios ya nos ha dado todo lo que tenemos y porque valoramos su obra y queremos ser parte. Y eso es lo que hace la diferencia, que Dios ve con agrado nuestro corazón y nos bendice. El Señor miró con agrado, ahí ponle tu nombre, el Señor miró con agrado a Juan, el Señor miró con agrado a Antonio, el Señor miró con agrado a Ana, ponle tu nombre, dice, y a su ofrenda. Todo lo que tú das para Dios con sinceridad, con un corazón honesto y sincero, aunque no sea mucho, aunque sientas que es poco, aunque sientas que batallas, aunque sientas que no estás donde debes estar aún, todo eso, qué maravilloso que para Dios es algo agradable. Me encanta lo que dice 2 Corintios 9:7. Dios, ¿qué dice? Ama. A Dios le agrada al que da con alegría. Dios ama al dador alegre, al que da con alegría. Y Filipenses 4:18, cuando le enviaron una ofrenda a Pablo en sus prisiones, él dice, gracias por lo que hicieron. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He padecido necesidad, he tenido abundancia, pero gracias por ser partícipes conmigo en el evangelio. Y dice Pablo, su ofrenda delante de Dios es un olor fragante, que significa algo que huele bien. Cuando algo huele mal, te apartas. Nosotros tenemos una bebita todavía y todavía usa pañales. Ya saben cómo es esa cosa, ¿no? Y tenemos que apartar, los pañales, ¿no? Cuando algo huele rico, cerca de la casa hay unas plantas ahí de lavanda, y no es que escucho lavanda, sino que es la planta de lavender, y la hueles y eso es rico. Hasta mis hijos, a ver, papá, dame a oler. Es algo rico. Y cuando nuestra vida damos para Dios lo mejor, apartamos tiempo para Dios, delante de Dios es un olor fragante. Es un sacrificio, porque servir a Dios es desprenderte de tu tiempo, de tus recursos, de pensar en alguien más fuera de ti mismo.
Y eso requiere sacrificios. No todo es color de rosa. Hay momentos difíciles. Estás sirviendo en tu iglesia local o en Iglesia Vida con los bebés y de repente hay un bebé que no para de llorar y no para de llorar y dices, ay, chiquito y ay, qué hermoso, pero pasa 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ya, póngale un chupón a este bebé, ¿no? Hay un momento en que es y luego de repente llega la mamá y dice, ¿y por qué no lo durmieron? Y, oiga, usted tiene la culpa. Y tú te quedas, oye, nadie me paga por hacer esto. Yo estoy por amor, podría estar allá en el servicio y todavía me regañan, ¿no? A veces hay momentos difíciles al trabajar con las personas, al servir a Dios, donde la gente es ingrata, no lo valora, donde te vas a sentir desvalorado. Pero dice la Biblia que delante de Dios es un sacrificio que Dios, ¿qué? Acepta, que Dios recibe. ¿Y qué pasa? Le agrada su corazón. Bueno, dice que en Génesis 4:5 que Dios miró con agrado a Abel, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, por lo que Caín, ¿qué hizo? Recapacitó y dijo, a ver, ¿en qué estoy mal delante de Dios? ¿Dijo eso Caín? El pasaje no nos dice en qué manera no le agradó a Dios, pero Dios le dejó saber que la ofrenda de Abel era aceptable y la suya no era aceptable. Y obviamente había algo mal en el corazón de Caín. Caín debería haber dicho, hay algo mal en mi vida. A veces las cosas nos van mal en la vida. A veces tronamos relaciones, nos estamos peleando con personas, nos va mal en el trabajo, estamos peleando en la familia. Y en vez de analizarnos y decir, ¿será que yo estoy fallando en algo? ¿Será que yo estoy siendo impaciente? ¿Será que yo estoy levantando mucho mi voz en mi casa? ¿Será que hasta me quieren comprar una lamparita para que guarde el genio que traigo? ¿Será que estoy teniendo problemas y que estoy descuidando la oración? Generalmente lo que hacemos es, todo el mundo está mal menos yo, ¿no? Como ese hombre que escuchó, ya les he contado 1000 veces, que escuchó la radio y dijeron, cuidado, en la interestatal viene un hombre probablemente en estado de ebriedad o por lo menos está fuera de sí, un hombre loco en sentido contrario en el carril equivocado. Y apaga la radio enojado, dice, montón de carros vienen en sentido equivocado. Él era el que estaba mal, ¿no? Y a veces así nos pasa en las relaciones y en la vida. Y dice que Caín se enojó muchísimo y su rostro decayó, se cayó al piso su rostro. A veces nos va mal por nuestro propio pecado, por alejarnos de Dios. Y cuando nos confrontamos con algo que no está saliendo bien, decae nuestro rostro y nos enojamos. Nos enojamos, sí. Sí, el marido infiel, adúltero, cuando lo cachan y a ver, ¿de quiénes son esos textos en tu? Deja de estar agarrando mi celular, ¿no? ¿Y qué pasa? Se enojan. En vez de decir, estoy mal, perdóname, me cachaste, se enojan y desquitan el coraje. Se enojó muchísimo y su rostro decayó. Caín deseaba un reconocimiento que no merecía ni le pertenecía. Él quería que Dios le dijera, Caín, felicidades, trajiste frutos aquí. Y eso me agrada porque trajiste una ofrenda para mí, que soy Dios, reconociendo en mi vida, felicidades Caín. Pero la realidad es que Caín, su corazón no estaba en sintonía con Dios. Y dice la Biblia en Primera de Samuel 16:7, cuando Samuel iba a ungir a un rey, que Dios le había dicho, es uno de los hijos de Isaí, llegó y vio a uno de los hijos y dijo, este es alto y fuerte, seguro que es él. Y Dios le dijo, no mires su apariencia, no mires qué bien se ve. ¿Por qué? Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. A Dios no lo podemos engañar. Por eso Jesús dijo que muchos que están al frente estarán al último, y muchos que están al último estarán al frente en el reino de Dios. Dios no ve si yo predico aquí arriba, Dios lo que ve es cómo vivo ahí abajo. Y eso es algo que debe a mí darme temor de Dios y decir, yo tengo que cuidar mi corazón, mi caminar con Dios. Dios no ve la cara sonriente del domingo que dice, hermano, Dios te bendiga, o todo bien en mi casa. Dios ve la profundidad de nuestro corazón. Y ese mensaje es para analizarnos a nosotros mismos y decir, Señor, ¿cómo está mi corazón delante de ti? Hay algo que necesito rendir a ti. Hay una lucha interna cuando nos enojamos por algún pecado o que sabemos que estamos mal. Cuando alguien está mal y le llamas la atención y le dices, estás mal, ¿cuántos de ustedes han tenido buenas experiencias que la gente dice, no, hombre, gracias por decirme que estoy mal? No sabes cómo me has ayudado, gracias. La mayoría de las veces cuando le dices a alguien que está mal es como si te metes en una pelea de
dos perros que se están peleando y se quieren morder. Y tú dices, hey, perritos chiquitos, lindos, no se peleen. Sales todo mordido, ¿no? Metiste las manos. Y a veces hace uno eso, que quiere ayudar a las personas. ¿Y tú quién eres para decirme? Y de verdad que si tú le dices a alguien, estás mal en esto, te tiran 3, 5, 10 cosas que tú estás mal también. Porque la gente no tiene humildad. Nos falta humildad delante de Dios para cambiar, para ser transformados por Dios, para reconocer nuestras faltas. Y la envidia, ¿qué tal la envidia? Es como si tú te esfuerzas en hacer algo y de repente llega alguien, imagínate que preparas un platillo de comida y te esforzaste y de repente llega otra persona, ay, qué rica está la comida tuya y a ti no te dice nada. Se siente uno feo, ¿no? Se siente mal. Hay una fiesta de un cumpleaños, invitan a todos, invitan a 3, 4 de tu círculo, pero a ti no te invitaron. Y ya lo guardas en tu corazón y dices, qué bárbaro, hipócritas, amigos, y no me invitaron y a mí no me tomaron en cuenta. Y somos centrados en nosotros mismos. La envidia es terrible porque sintió envidia en su corazón. Y la envidia es de Satanás. Es algo que generalmente te sientes menos y te frustra que a alguien le vaya bien. Y hay un cambio en tu estado de ánimo. La envidia es ingratitud por lo que tenemos y somos. Si fuéramos sinceros y dijéramos, ¿cuántos de nosotros hemos sentido envidia alguna vez? Y levantáramos la mano, no le voy a pedir que la levante. ¿Cuántas manos creen que estarían levantadas hoy? Todos, ¿verdad? Porque algún momento hemos sentido feo, algo que no sabemos discernir, que sabemos que nos sentimos hechos un lado o que sentimos, o a lo mejor sentimos que alguien tiene capacidades que nosotros no tenemos o que le fue mejor que a nosotros. Y la envidia en el fondo del corazón es ingratitud por lo que somos y lo que tenemos. En vez de decir, Señor, gracias porque tengo un techo sobre mi cabeza. Gracias, Señor, porque tengo una familia. O gracias, Señor, siempre va a haber razones por las cuales podemos estar agradecidos con Dios. Alguien decía, es tan extenso el vicio de la envidia que no hay logro o éxito que no contamine y hombre a quien no toque, ser humano a quien no llega a confrontarla. Cuando confrontamos la envidia es un análisis de corazón, de reprendernos a nosotros mismos y decir, hey, esto que estás sintiendo no está bien. ¿Por qué te estás sintiendo así? Y empieza a contar tus bendiciones, entregarle a Dios ese sentimiento que tienes hacia alguien. La envidia es sentir que Dios no tiene derecho de bendecir a alguien más que a ti. Si alguien, no, es que mis papeles tengo mucho esperándolos y mira, este apenas llegó y ya le dieron papeles, ¿no? ¿Y eso qué? Pues ¿a poco es mejor que yo? ¿No? Y mira, anda manejando carro del año y yo tengo estudios en tal lugar, ¿no? O anda manejando carro del año y yo tengo mi compañía, desde hace puso su compañía y ya le está yendo muy bien. La envidia es sentir que Dios no tiene derecho de bendecir a alguien más que a ti. Y ahí lo que puedes hacer es, bueno, ¿qué puedo aprender de él o de ella? ¿En qué se puso las pilas él o ella? Señor, ¿hay algo que yo deba hacer delante de ti? Señor, si tú quieres bendecirlo, bendícelo, gloria a Dios. O sea, imagínate si nuestra felicidad depende si a otros les va mejor. Vamos a ser miserables toda la vida, porque siempre va a haber mucha gente mejor que tú. Dice en Génesis 4:6, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué decayó tu rostro? Cuando Dios hace esto, ¿tú crees que Dios no sabía? ¿Dios sabía por qué estaba enojado? ¿Dios conoce el corazón? Sí, pero ¿por qué Dios hace la pregunta? Porque Dios quiere que analices tu propio corazón. Y yo no sé si estás pasando por alguna situación ahorita que sientes que Dios ha sido injusto contigo, que estás sintiendo envidia por alguien, o que estás pasando por una situación que dices, Dios, ¿por qué a mí? O ¿por qué? Y Dios te dice, ¿por qué? ¿Por qué te sientes así? Y Dios lo que quiere es que te analices a ti mismo. Y le dice Dios, si haces bien, ¿no serás aceptado? O sea, ¿por qué no vi con agrado tu ofrenda, Caín? ¿Sabes por qué? Porque conozco tu corazón. Yo sé cómo la diste. Yo sé cuál fue tu motivación. Si haces bien, yo me hubiera deleitado y gozado con tu ofrenda. Pero hay algo que en tu vida y en tu corazón no hiciste bien. Pero si no haces bien, me encanta esa parte, el pecado está a la puerta y no toca, el pecado está, a ver, dice Jesús, yo estoy a la puerta de tu corazón, a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré contigo. Tendrá comunión contigo Dios. Dios no te va a transformar a la fuerza. Dios no te va a quitar la botella de la mano y la va a tirar a la basura y te va a decir ya no vas a tomar más.
Dios no va a agarrar tu carácter y te va a hacer una manita de gato por atrás, te va a decir, y deja de gritar y deja en tu familia, ¿te calmas o te calmo? Dios no te va a decir así. Pero Dios muchas veces va a permitir que te caiga el peso de las consecuencias, que seas miserable, para ver si agarras la onda, le pides perdón a Dios y cambias. Y Dios nos hace preguntas. Y dice que el pecado está a la puerta, y usa una palabra en hebreo que es como un león al acecho que está listo para atacar en el momento en que se puede. Abres la puerta, se mete. Cuidado que abramos la puerta a Satanás con nuestras emociones. Y dice, ¿qué busca hacer el pecado en nuestras vidas? Nuestras emociones, la envidia, el enojo, la amargura, el pecado, las adicciones sexuales, las adicciones al alcohol, a la droga. ¿Qué busca hacer? Dominarte, controlar tu vida. Dice, pero tú debes dominarlo. No dice, pero la iglesia debe dominarlo, pero tus amigos cristianos deben dominarlo. No, ¿quién debe dominarlo? Hay una batalla y una lucha que todos tenemos contra algún pecado en algún área de nuestra vida y nadie va a pelear la lucha por nosotros más que tú. Tú y tú. Dios quiere que cada uno de nosotros peleemos esa lucha. Algo importante en esto es que podemos solos hacernos inaceptables, porque el pasaje dice, si haces bien no serás aceptado. Hay gente que dice, no, es que me cerraron la puerta, me sacaron de su círculo, o mi esposa ya no me atiende como antes. Y muchas veces nosotros solos con nuestras actitudes nos hemos hecho inaceptables y luego nos enojamos contra otros acusándolos que no nos aceptan. No, es que en mi trabajo hacen acepción de personas. ¿Por qué? Me sacan de su círculo, no me invitan a las fiestas. Y en Facebook no me felicitan a todo el mundo menos a mí. No me invitan a la fiesta y a lo mejor tú no has hecho nada malo. Puede ser que así sucede, así pasa, queridos hermanos. A veces tú ayudas a la gente y cuando pasas por una necesidad nadie te ayuda. La gente es ingrata. Vivimos en un mundo imperfecto y a veces no es porque sean malos, es porque están ocupados y esperamos de otros lo que nosotros daríamos. Y si tú estás dispuesto y dices, yo estoy siempre ahí con la gente en necesidad y tú pasas necesidad y dices, nadie estuvo conmigo, es que tú eres un ser humano excepcional. Y gracias a Dios por tu vida porque tienes un corazón generoso y dadivoso y ayudador. Pero cuando otros no dan lo que tú das, nos sentimos decepcionados, ¿verdad? Y a veces así sucede. Así como que nadie, ráscate con tus propias uñas, estoy en necesidad y solamente estoy yo solito, nada más me abrazo yo solo, porque no veo a los demás. A veces sí pasa, pero hay ocasiones en que nosotros mismos nos cerramos las puertas por una actitud que apesta, por crítica, por una mala actitud y luego nos enojamos de por qué nos dejaron fuera. Y eso pasó con Caín. Caín solito se la buscó y luego le dijo a Dios, ¿y por qué no aceptas mi ofrenda? ¿No? ¿Y por qué a él sí te agradaste y a mí no? ¿Por qué a él sí le va mejor y a mí no? Pues porque él se levanta a las 4 de la mañana a trabajar y se puso las pilas y hace llamadas y averigua y tú no, nada más estás ahí. ¿Y por qué él sí lo pusieron a servir al frente en el ministerio y a mí no? Pues porque él está ahí pegado, cuando hay una actividad está. Que se necesita servir en algo, aquí estoy. Por eso lo pone, ¿no? A veces nos enojamos del que le va mejor y no estamos dispuestos a pagar el precio que el que le va mejor ha pagado. ¿Sí? Me encanta este versículo 8. Dice Dios, el pecado está esperando el momento de dominarte. Está a la puerta. Sin embargo, ¿qué dice Dios? Tú puedes dominarlo a él. ¿Qué te está diciendo Dios? Que todos los días vamos a enfrentar pecado y tentaciones. Todos los días va a haber situaciones y decisiones que tenemos que tomar. Y quieren dominarte. Pero ¿qué dice Dios? Ay, es que es imposible, no puedo dejarlo. Es que ya no puedo acercarme a Dios. Antes estuve cerca y ya no. Y batallo en mi vida. No. ¿Qué dice Dios? Tú puedes dominarlo a él. Dios lo dice. Dios le advirtió. Estás en problemas. El pecado está a la puerta. Estás sintiendo unas emociones de enojo, de frustración, de amargura, de envidia. ¿Y sabes qué, Caín? Tú debes dominar eso. ¿Dios le dio una advertencia? ¿Sí o no? ¿Qué hizo Caín? Señor, tienes razón, tú eres Dios. Yo he fallado. Tienes razón en que mi hermano te trajo lo mejor de su vida y lo mejor de sus recursos que tenía, sus primicias las puso a tus pies. Y yo, Señor,
nada más lo hice para cumplir con un ritual y una religión. Nada más ir a la iglesia y ya, y aquí pues a veces ayudo y ya. Tienes razón, Dios. Yo tengo que arreglar mi corazón. ¿Dijo eso Caín? No. ¿Qué dijo? Caín dijo a su hermano Abel, Abel, vamos a ver si pega, dijo. Vamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea, planeó, hubo una premeditación de decir, mira, es que me frustra cómo Dios lo aceptó y cómo Él tan lindo y trae lo mejor y amor a Dios y Él tiene lo que yo no tengo. ¿Cómo le hago con su presencia? Me irrita porque me muestra lo que a mí me falta, ¿no? La luz hace que la gente que está en tinieblas se moleste y a veces eso te va a pasar con la gente. Ya no me hables de Dios y tú de Dios y es algo, tu presencia es no grata para mí. ¿Alguna vez lo has vivido con alguien eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Dice, voy a desaparecer mi problema. Voy a desaparecerlo a él. Entonces agarró quizá una roca y cuando se dijo, sí, vamos hermanito, vamos al campo, acompáñame, vamos a ver si agarramos a cultivo, me ayudas o con tus ovejas yo voy y te ayudo. Y de repente Abel ha de haber pensado, qué lindo mi hermano que viene conmigo. Y de repente, sí, mira, recoge esas zanahorias y de repente por atrás, ¡boom! Y cayó, probablemente escurrió, sí, la sangre se vertió sobre la tierra y su hermano quedó sin vida. Qué trágico, ¿no? Súper trágico. ¿A dónde? O sea, en vez de reflexionar y arreglar su corazón, planeó algo malvado. Sus emociones lo llevaron a un lugar muy oscuro. Déjame te pregunto, iglesia, ¿cómo estás en tus emociones, querido hermano, querido amigo que estás presente? ¿Cómo estás en tus emociones? Yo sé que hemos vivido una pandemia horrible, pero ¿cómo están tus emociones? Porque las emociones pueden llevarte a pecar. Dice la Biblia, si se enojan, está bien, es de humanos enojarse, a veces quieres jalarte los pelos y darle una patada al perro, aunque no debes hacerlo, pobre el perro, o a la llanta del carro. Ok, si se enojan, no pequen, Efesios 4:26, ni den lugar al diablo, porque es cuando más susceptible estamos. Mi esposa no me atiende, ya pasaron 3 semanas sin nada en la casa, le agarro el brazo y me dice, quítate, porque estamos en problemas, ya pasó 1 mes, 2 meses, pues no me atiende afuera, voy a ver con quién me conecto y no me atiende mi esposa, voy a ver quién me atiende allá afuera. Y terminas con problemas, destruyendo tu vida, tu matrimonio. Pues la iglesia cerró y luego eso que las máscaras y yo no lo aguanto, pues mejor me voy con mi compadre, mi comadre, que hace tiempo que no me junto con ellos. Y pues me voy a echar unas por allá, unas caguamas o no sé cómo decían en México y voy a tomar. ¿Por qué? Porque al cabo, pues ya esto de la pandemia, mira Dios, ¿dónde está el cuidado de Dios? Ya pasó tanto tiempo y las emociones, falló este líder, falló esta persona, la iglesia pura hipocresía, ya fallé, ya estoy harto, no quiero saber nada de Dios ni de la iglesia, me voy a vivir mi vida como yo quiero. Pero ¿sabes una cosa? Esto es una advertencia para nosotros, de que si nosotros dejamos alguna emoción en nosotros libre, dice la Biblia que el pecado está a la puerta, listo para destruir tu vida y la vida de tu familia. Sus emociones lo llevaron a un lugar muy oscuro. Nunca tomes decisiones basadas en emociones oscuras en tu corazón, ni que tu vida sea un campo para que crezcan y se hagan matas y te ahoguen y te ahorquen la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Entrégalas a Dios, saca de raíz esas hierbas. Ahora que veo el tener un pasto bonito cuesta tanto trabajo. Tanto trabajo. ¿Qué haces para tener un pasto horrible, seco, lleno de hierbas horribles? No haces nada y solitos salen. ¿Qué haces para tener un pasto bonito? Tienes que ponerle weed and feed, ¿no? Compras estos gránulos o granos que hacen que alimente el pasto y que mate a las malas hierbas. Tienes que intencionalmente andar atrás de las malas hierbas. Y me decía el vecino, si sacas si le pasas la podadora a este pasto, como tiene semillitas, se expande y se multiplica. Tienes que agarrarla y una por una sacarla de raíz para que no se expanda. Y dije, wow, qué interesante. Y dice, si alimentas bien el pasto y lo riegas 10 minutos todos los días y lo cuidas, solito el buen pasto con la buena alimentación va a ahogar y matar esas malas hierbas. Pero tienes que sacarlas una por una y para que continúe creciendo. Ya estoy yo batallando
para tener un buen pasto. No quiero que lo vean porque me da vergüenza, batallo con eso. Y me pongo a pensar cómo en nuestra vida es lo mismo. Para que surjan la amargura, los chismes, el pecado, las adicciones, ¿qué hay que hacer? Nada. Para cuidarlo y que no salgan, hay que agarrar uno por uno y sacarlo de raíz. Y cuando te encuentres que tus emociones te están llevando lejos de Dios, sácalas de raíz, entrégalas a Dios. Y dice la Biblia que traigamos cautivo todo pensamiento, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Si no queremos que tome lugar en nosotros. Dice que entonces mató a su hermano y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, ¿qué dijo a Dios? Señor, he pecado contra ti, he fallado, me he alejado de tus caminos, he actuado malamente. No, dijo, no sé. ¿A quién estaba mintiendo? Y algunas veces hay cristianos que caen en eso. ¿Y cómo estás? Estoy bien, no necesito nada, ni de la iglesia ni de nadie, estoy bien. Ustedes no sigan con sus cosas, yo no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano Dios? ¿Acaso soy su guarura de tener que estar atrás de Abelito? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me preguntas? Imagínate, miente, se justifica, desvía la conversación y responde con mala actitud al mismo Dios. Imagínate con tu esposo cabeza dura que está en pecado, tu esposa cabeza dura que está en el pecado, ¿cómo no te va a responder mal si no eres Dios tú, no? A veces así sucede. Cuidado con nuestro corazón. Terrible, ¿a dónde cae Caín el primogénito? Y el Señor le dijo, segunda pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y luego, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Sabía Dios lo que había hecho? ¿Sabe Dios lo que has hecho? ¿Sabe Dios las partes oscuras a las que has ido? ¿Conoce Dios tu corazón? Dios lo conoce todo de ti, absolutamente todo de ti. Y Dios pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Como en Génesis 3:9 le dijo a Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba, sí sabía, pero se estaba escondiendo de Dios. ¿Qué has hecho? Lo mismo que le preguntó a Adán. Dios te pregunta hoy, ¿dónde estás y qué has hecho? ¿Dónde estás y qué has hecho? ¿Quería Dios castigarlo? Dijo Dios, ahorita que pueda lo destruyo. Con mi pensamiento pienso, Caín, explota. ¿Dios dijo eso? Alguno de ustedes sí hubiera hecho eso, ¿verdad? Pero Dios, ¿qué quería con Caín? Quería arrepentimiento. Dios te guía al arrepentimiento. Dios no quiere castigarte, sino Dios quiere restaurarte. Quiero que entiendas hoy que si te has alejado de Dios, si has batallado con algunas emociones que no agradan a Dios, si tienes tiempo de no congregarte, si tienes alguna parte baja en la que has caído, que quizá volviste a tocar la botella, el alcohol, yo no sé en qué área está, y les hablo también a la gente que está en línea viéndonos, parte de nuestra iglesia amada. Dios no quiere castigarte, Dios quiere restaurarte. ¿Sabes por qué? Porque por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. Cada mañana Dios nos da misericordias nuevas. Y vemos que le dijo, quedarás maldito y expulsado de la tierra que ha bebido la sangre de tu hermano a quien tú mataste. ¿Hay consecuencias? Sí hay consecuencias. Dice, aunque trabajes la tierra, no volverá a darte sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Y Caín dijo al Señor, Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Maté a mi propio hermano, no soy digno del arrepentimiento ni de tú que me recibas con amor. ¿Dijo eso Caín? ¿Qué dijo? Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. ¿Y tu hermano qué? ¿Le cortaste la vida? Pero él estaba preocupado no en su hermano que derramó su sangre, sino estaba preocupado en ¿qué? En Caínito. Pobrecito de mí, que soy expulsado. Una persona centrada en sí misma, sin conciencia de su terrible falta y pecado. ¿Y sabes qué? Sin arrepentimiento. Yo quiero animarte a que, dice la Biblia en Hebreos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como el pueblo de Israel que endureció su corazón en el desierto y no entraron en el reposo del Señor. Si Dios te está hablando en algún área que tienes que rendir a Dios, no vivas una vida centrado en ti mismo, sin conciencia de tus faltas. Hay gente que en el matrimonio solo piensa, ella me hizo, él me hizo. ¿Y lo que te hiciste tú qué? No, pero es que ella, y que ella
tiene que servirte y rendirse a ti o él a ti. O sea, tú tienes áreas que confesar y pedir perdón. Mira, en Génesis 4:14 dice, me has echado fuera de esta tierra y tendré que vagar lejos de tu presencia, sin poder descansar jamás, y así cualquiera que me encuentre me matará. ¿En qué estaba preocupado Caín? ¿En que la regó y le quitó la vida a su hermano? Estaba preocupado por su castigo. Y hay gente así. Cuando les vienen los problemas, ay, me encontraron, mi esposa me cachó y ahora tengo que dormir afuera con el perro. O ahora me van a quitar de mi trabajo. ¿Están arrepentidos de su pecado? No, están arrepentidos de las consecuencias, centrado en sí mismo. Vamos a ver qué reflexionamos de esta historia. ¿Verdad que es una historia muy poderosa que nos hace reflexionar? Si amas a Dios y le das lo mejor de tu vida, Él ve tu vida con agrado. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a decirle, Señor, yo quiero darte mi tiempo, quiero orar, quiero buscarte, quiero servirte, quiero ser útil para que otros te conozcan y tengan la luz de Cristo en sus vidas? Señor, he sido súper codo de dar a tus recursos a tu obra y es un área que nunca he aprendido en mi vida a dar, Señor, que solamente doy las obras y tú me estás hablando de que parte de mi vida también es reconocer que lo que tú me das, debo ser consciente de la necesidad a mi alrededor y de la obra que Dios hace. Caín dio una ofrenda rutinaria de compromiso. Dios no ve con agrado una vida que le das las obras a Dios, ni que le das solo de apariencias o para cumplir. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo de los ricos y dijo, todos los ricos dan lo que les sobran, pero esta mujer dio esta moneda que era lo poco que tenía, dio todo lo que tenía? Y Jesús elogió a esta mujer tremendamente, porque Dios ve el corazón. Dios no quiere que le demos las obras, sino que le demos nuestra vida a Él, como una ofrenda, que nuestra vida sea presentada, una ofrenda de olor fragante a Él. Dios siempre, siempre ve el corazón. ¿Hay algo en tu vida que arreglar? Arregla tu corazón y cuídalo. Yo tengo que cuidar el jardín de mi casa. Mi pasto, yo no espero que venga alguno de ustedes a cuidarme mi pasto. Porque es mi pasto, es mi responsabilidad. Si se seca, es mi culpa. Si salen hierbas, es porque no lo estoy atendiendo como debería. Si está seco, es porque no le estoy echando agua, no lo estoy alimentando. Yo no puedo cuidar el jardín de tu corazón, aunque sea tu pastor, aunque te ame, aunque ore por ti. No puedo cuidar el jardín por ti. Dios está hablando hoy y te dice, cuida tu corazón. No cuida tus emociones. Dice la Biblia que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que el que ofreció Caín y por eso Dios lo declaró justo. Es una cuestión de fe, de caminar hacia lo que no ves, de creer en Dios, de servirle. La fuente de la adoración genuina, de ofrecerle nuestra vida a Dios, es la gratitud. Si tú no estás agradecido con Dios, no le vas a dar a Dios tu tiempo, tus oraciones, tus recursos ni tu servicio. Si tu vida no tiene gratitud hacia Dios, lo que le ofreces a Dios sufre, porque como no estás agradecido con Dios, le das las obras, lo que te sobra nada más. Tu gratitud hacia Dios se ve reflejada en lo que le das, en cómo vives y en los resultados de la paz de tu vida. Cuando tú cultivas el jardín de tu corazón, vas a tener un jardín bonito. Cuando tú cultivas tu relación con Dios, vas a tener unas emociones sanas y una familia sana y relaciones sanas y vas a tener alegría y paz en tu corazón. Cuando Dios no es tu prioridad, como en el caso de Caín, eres propenso a arrebatos de enojo, a ser guiado por tus emociones y no por tus convicciones en Dios y en su palabra. Cuando eres guiado por tus emociones, eres propenso a cometer tonterías. Infidelidad, volver a tomar, insultar a una persona, romper una relación valiosa en tu vida, apartarte de Dios y de la iglesia. ¿Por qué? Porque estás siendo guiado por tus emociones en una vida en la que has descuidado tu relación con tu Dios. La relación que tienes con Dios afecta tu relación con otros. Si tú estás teniendo una vida de oración, Dios te va a dar compasión y amor por tu pareja. Y vas a buscar arreglar las cosas y vas a buscar tener paz. Te van a importar tus hijos.
Si tu relación con Dios se descuida, tu relación con tu familia también se descuida. Y la forma en la que te relacionas con otros puede afectar tu relación con Dios a la vez. El egoísmo, el orgullo y la envidia, que estaba lleno Caín, rompen relación con Dios y con la familia. ¿Y cómo terminó Caín? Errante por la tierra, en soledad. Dios le dijo: el pecado está a la puerta y busca el momento de dominarte. ¿Pero qué dice Dios? Pero tú debes dominarlo. ¿Hay algún león ahorita en tu puerta que quiere salir? León del odio, león de la envidia, león de la infidelidad, león de la adicción, león que está así a la puerta y que Dios lo que quiere es atranca la puerta, ponle tranca, ponte de rodillas en una esquina y dile: Señor, ya no quiero vivir así. Señor, sáname. Señor, trae libertad a mi corazón. Cuando Caín decidió no lidiar correctamente con su pecado, permitió que su ira se convirtiera en asesinato. ¿Y cuál fue la consecuencia? Andarás vagando sin poder descansar jamás. La gente que comete adulterio y tira a la basura a su familia son problemas que duran años en reparar, heridas que quedan en el corazón. Dígame si no. También salirte de la voluntad de Dios, alejarte de la iglesia, cometer tonterías. Al inicio de la historia, Caín nace por la voluntad del Señor. ¿Qué dijo Eva? Por voluntad del Señor he adquirido varón, le puso Caín. Y es agricultor. ¿Y cómo terminó su vida al final? Alejado de la presencia del Señor y sin poder cultivar la tierra. Not, dijo la Biblia, vas a vivir, que se fue a vivir al lugar de Not. Y esta palabra en hebreo es la palabra Nat, que significa vagabundo. O sea que donde quiera que Caín fuera, podría llamarse a la tierra del errante, la tierra del vagabundo, la tierra del que anda nada más ahí en la vida dando vueltas, pero su vida no tiene propósito, ni paz. Sin paz y sin descanso. Hermanos, sin Dios no vamos a tener paz ni vamos a tener descanso. Su egoísmo, su orgullo, estoy compartiéndoles la reflexión de la historia que aprendimos. Y la falta de arrepentimiento le llevaron a una relación rota con Dios y con su familia. Soledad y falta de paz. Yo no sé si alguno de ustedes se encuentra ahí ahorita. Aunque tengas familia alrededor, a lo mejor por dentro te sientes solo y que falta paz. ¿Y sabes por qué? Porque falta Dios. Y Dios te dice: hey, te estoy esperando. Dios tuvo misericordia con Caín. Caín se perdió de lo que Dios podría haber hecho con él. Era el primogénito. Era el posible que de la descendencia de la mujer iba a darle a Satanás en la cabeza. ¿Sabes qué es lo triste? Que en esta historia nunca veo en Caín arrepentimiento. Y que cuando termina la historia de Caín se habla de que Adán se unió otra vez a su mujer y dio a luz a Set. A Set le nació un hijo y le puso, dice, por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar, le puso Enos. Dice, por eso el tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Caín pudo haber invocado el nombre del Señor, pero como él no se volvió a Dios, su descendencia no invocó tampoco el nombre del Señor. ¿Sabías que tú eres un ejemplo muy importante a tus hijos y a los hijos de tus hijos al estar aquí? Si tú te alejas de Dios, ¿tú crees que tus hijos van a buscar a Dios? Hija, date a respetar, ten cuidado, no te metas con un muchacho y con otro, guárdate para tu matrimonio. Quiero que tengas un matrimonio feliz, sí papá, pero busca a Dios. Pero ¿cómo papá si tú ni a la iglesia vas? ¿No? Es que búscalo porque quiero que te vaya bien en la vida. Eso no sirve, lo que sirve, hay un Dios que te ama, que quiere un propósito bueno para tu vida, que nos dejó su palabra y que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Cuando tú les enseñas respeto a Dios a tus hijos en momentos difíciles van a invocar el nombre del Señor. Y eso les va a guardar y Dios les va a dar un buen matrimonio y Dios les va a dar hijos buenos y familias fructíferas porque ponen a Dios en primer lugar. Con Caín no sucedió eso. Y ¿sabes qué es algo asombroso? Estoy terminando. Que cuando uno ve la genealogía de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, y cuando ve la genealogía de Caín, vemos que el séptimo del linaje de Set, Génesis 5:24, el séptimo, el séptimo de la genealogía dice, y Enoc, un descendiente de Set que amaba a Dios y que invocaban a Dios, y Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Es un hombre, el único hombre en la historia que no vio muerte junto con Elías. 2 personas en la Biblia.
Dios dijo, no quiero ni que veas muerte en esta tierra. Te amo tanto y eres tan importante para mí. Vente conmigo ahora mismo, hijo mío, porque eres mi hijo y te amo. 2 personas, Enoc y Elías, en toda la Biblia. El séptimo. Y el autor de Génesis nos compara que el séptimo de Caín, lo ves en la Biblia y dice, Lamec tomó para sí 2 mujeres y empieza la poligamia. Vida centrada en mí mismo, una no es suficiente, yo quiero 2, ¿no? Quién sabe para mantenerlas, pero quería 2. He dado muerte a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, yo lo seré 70 veces 7. Toda la historia de Génesis es un deseo de hacer sus nombres grandes. ¿Qué le dijo Satanás a Adán? Y a Eva, el día que comas serán abiertos tus ojos y serás como Dios, ¿verdad? Y Caín, ¿por qué tuvo envidia de su hermano? Porque él quería ser grande y reconocido. Lamec quería ser grande, fuerte, reconocido. Si alguien me pega, no, se va a encontrar la muerte y yo justifico la muerte. Vemos esto en la descendencia. La torre de Babel, ¿qué pasa con Génesis 6? Que nacieron los hombres de renombre cuando vieron que las hijas de Dios eran hermosas y Dios tiene que destruir la tierra con el diluvio. ¿Y qué pasa en la torre de Babel? Lleguemos hasta el cielo y haremos nuestro nombre grande. Toda esa historia se ve en Génesis. Fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Y a veces así está la humanidad afuera, tratando de ser felices sin Dios. Y me pongo las botas picudas para que vean que soy picudo. Y me pongo el carro bueno y mi carro y que vean cómo me he visto y cómo soy. Y yo voy a lograr y que mira, tengo a esta mujerzota a mi lado. ¿Y qué pasa? Fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Y llega un hombre a Abraham y le dice, Dios, deja tu tierra y tu parentela. Obedece a Dios. Y Dios le dice, haré tu nombre grande y te bendeciré. Cuando tú tratas de obtener bendición y fortaleza en tus fuerzas, fracasas. La historia de cómo encaja esta historia de Caín. Compara, Enoc caminó con Dios y era tan amado con Dios que ni siquiera vio la muerte en este mundo. Y Lamec, 2 esposas y miren mi nombre grande. Puro fracaso. ¿Y de dónde viene ese fracaso? Del bisabuelo. Cuidado con lo que hacemos porque lo que hacemos afecta a nuestros hijos. Cuando no ponemos a Dios en prioridad, terminas perdiendo las cosas que amaste más que a Dios. He visto mucha gente que por buscar dinero se aleja de Dios y de servirle. Y al final de su vida terminan sin dinero. O terminan con mucho dinero, pero sin familia o sin paz en su corazón. La sangre de Abel condenó al ofensor. Pero hoy quiero que sepas que hay buenas noticias. La sangre de Cristo perdona al pecador. Si tú vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Si Dios habló a tu corazón hoy, Dios quiere que sepas que hay perdón y reconciliación en Jesucristo. Que su sangre fue derramada por amor a ti, porque había una deuda que no podíamos pagar con Dios. Él tomó tu lugar en la cruz. Y hoy Dios te dice, cuida tu corazón. Vive para Dios y dale a Dios lo mejor. No seas como Caín. Espero que este mensaje haya caído en terrenos fértiles que le van a dar fruto al Señor. Si Dios habló a tu corazón, ahí en tu lugar clama y dile, Señor, esta área de este mensaje era para mí. Señor, perdóname, Dios. Si Dios te habló, arrepiéntete de las áreas que tienes que arrepentirte. Cambia lo que tienes que cambiar. Búscale con todo tu corazón. Si Dios habló a tu corazón hoy, dile ahí en tu lugar, clama y dile, Señor, ayúdame, perdóname, transfórmame. Quiero cambiar rumbo. Quiero ofrecerte lo mejor de mi vida y quiero cuidar mis emociones y mi corazón. Si Dios habló a tu corazón, levanta tu mano en tu lugar y dile, Señor, hazme libre. Señor, dame libertad. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios por manos que le dicen, Señor, aquí está mi vida. Gracias por hablar a mi corazón. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias por esta historia que tiene tanta verdad, tanta reflexión que nos ayuda a nuestro corazón. Señor, ayuda a cada persona en este lugar a servirte, a buscarte y a vivir para ti. Oramos todo esto y te alabamos, Señor, y te damos gracias porque eres bueno y misericordioso. Gracias por Jesús, que dio su vida en la cruz para que podamos ser libres. Señor, ayúdanos a poder volver a sentir gozo, alegría, paz y vivir en el centro de tu voluntad, Señor. Toca vidas de personas a la distancia que están viendo este mensaje en las redes sociales. Alcánzales con tus brazos de amor, Señor, y ayúdales a volver a comenzar de la mano de Jesús.
Te amamos, Señor, y te alabamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.